Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo al canal. Ya por fin creo que vamos a retomar la actividad con más o menos la frecuencia que teníamos al principio. Principalmente porque, bueno, se ha pasado un poco el calor y eso hace que yo pueda grabar aquí. Es que aquí donde yo grabo no tengo aire acondicionado, tengo un ventilador que mete un montón de ruido y no me apetecía grabar con el ventilador puesto porque si no se iba a colar el ruido en el vídeo y al final iba a ofrecer un vídeo de muy mala calidad, cosa que no me apetece hacer. Y grabar sin ventilador era una cosa completamente imposible, o sea que he preferido parar este verano y ahora continuar más o menos con la actividad normal del canal y seguir. Como ya dije hace creo que 2 meses ya, quería terminar el monográfico de Slipknot y eso es, bueno, lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de su último trabajo discográfico, The End So Far, un proyecto que para mí fue a todas luces decepcionante, un proyecto que se sacó con una desgana increíble y también el disco que marca el punto final de su relación con The Roadrunner Records. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a hablar de The End So Far. Bien, un poco de contexto. Como todo lo que salió entre 2020 y 2022, este disco estuvo marcado por la pandemia. La banda estaba con la gira de We Are Not Your Kind, tuvieron que parar y decidieron componer y grabar. Finalmente salió el público el 30 de septiembre de 2022 y fue producido por la propia banda y Joe Barresi. Joe Barresi es un productor de grupos como Avenged Sevenfold y Queen of the Stone Age. Es un productor bastante bueno y es un productor bastante reputado. Pero yo de hecho pensaba que este proyecto estaba producido por la propia banda, como todo lo de Slipknot en los últimos años, y por Greg Fidelman, que fue el productor de los dos discos anteriores. Y creo que el hecho de cambiar de productor, no estoy echándole la culpa a Joe, porque como ya he dicho es un productor de buenos grupos, pero creo que es algo que sí que influyó muchísimo en el resultado final. El propio Jim Root ha dicho que hay cosas de este trabajo que no le gustan, como siempre movidas dentro de este puto grupo. Ser fan de este grupo es que te guste sufrir, ¿qué le vamos a hacer? Diciendo que no hubo muchos ensayos, que muchas ideas creativas estaban en el tintero y que de hecho el disco para él está sin terminar. Y esto habla mucho de cómo de hecho es el proyecto. Esto no es baladí, tú escuchas el proyecto y tienes en cuenta estas declaraciones y dices, hostia, pues un poco sí, la verdad. Y el propio Sean Clown, que es uno de los líderes del grupo, ha dicho que esto para él no es un disco, que para él siguen girando con We Are Not Your Kind y que la gira sigue siendo de ese disco. ¿Qué es lo que ha propiciado esto? Pues yo tengo dos teorías. La primera es el tema de la salida de Roadrunner Records, que ellos estaban ya un poco quemados de la discográfica y querían ya, mira, desligarse de ella y sacar material con otras discográficas e irse. Y por otro lado, Corey Taylor va a sacar disco en solitario ahora. Y también yo tengo un poco la sensación de que él quería quitarse este material del medio cuanto antes, volver al ruedo en su gira en solitario y decir, venga, pues acabamos con esto ya, terminamos la gira de este proyecto y nos vamos. No lo sé, esto son todo especulaciones mías porque no se ha dicho nada al respecto. Lo que sí se ha dicho al respecto, y sí que de hecho pasó con respecto a la desgana que hay en este proyecto, es el hecho de que la edición física, en vinilo, venía con el nombre equivocado. ¿Y qué hicieron? ¿Reimprimir los discos? No, le pusieron una pegatina. Muy cutre, o sea, muy cutre todo en este disco. Bien, una vez dicho todo esto, vamos al meollo de la cuestión. Hablemos del álbum. Creo que no hay nada peor en un artista que un proyecto no tenga nada ni que decir ni que aportar. Me explico. Cuando tú escuchas un disco muy bueno o un disco que te gusta mucho y que te transmite mucho, es algo muy guay, ¿no? Es como, hostia, este disco me está diciendo cosas, estoy conectando con él. Por el contrario, hay proyectos que por el motivo que sean nos resultan aborrecibles y nos generan una sensación de tensión y nos enfadan. Porque son malos o porque no nos gustan. Y luego hay un término medio extraño en el que el disco dice, bueno, no es malo pero tampoco es bueno y no me está diciendo nada. Y ese es el problema de este proyecto. Es un proyecto tan intrascendente, tan insulso, tan sin nada que aportar a la discografía del grupo, tan sin sustancia, tan nada, que se queda en una extraña tierra de nadie en la que el disco va a ser olvidado porque es un disco completamente olvidable. Si este disco es el último disco de Slipknot al final, se va a recordar solo por eso, no ni siquiera por la música que hay en él.
¿Significa que todo es malo? No, tiene cosas interesantes. La intro y la outro están bien y son bastante originales dentro del grupo, con unas voces melódicas. Pero es que la producción no le hace nada de justicia al disco y hace que se quede como en una escucha completamente insulsa. Y eso se suma a la falta de discurso del disco. O sea, este disco no tiene nada que decir. Todos los discos del Slipknot, en mayor o menor medida, tenían un discurso, ¿vale? Los primeros eran discos que hablaban de la rabia, el tercero era una evolución del sonido en el que ellos maduraban un poco y hablaban de otros temas. All Hope Is Gone venía de ser un disco en el que la banda estaba completamente destruida por dentro, además del divorcio de Corey Taylor. El de Grey Chapter hablaba precisamente de la muerte de Paul Gray. We Are Not Your Kind vuelve a ser un disco sobre otro divorcio de Corey Taylor, que aunque no son discos conceptuales tampoco, pero tenían algo que aportar, tenían algo que decirte. Aquí no hay nada. Nada. Y entre eso y que hay canciones que sobran, como H377, que es un intento de hacer un metal de estadio que no funciona, o Heirloom, que es completamente intranscendente, hace que el disco se quede en una escucha completamente plana. Y luego hay momentos en el que hay unos efectos de voces en la canción Acid It que hacen parecer al disco como algo completamente amateur. Es uno de los efectos que le puedes meter en el Movie Maker a un vídeo grabado para tu sobrino chico. Es un disco muy, muy intrascendente y muy, muy cutre. Es un disco que si esto lo hubiera sacado una banda que graba en su casa, pues bueno, se entiende por qué es una banda que graba en su casa y no tiene medios. Pero coño, esto es el Slipknot. Es el Slipknot en su 7º álbum. Es un Slipknot con más de 20 y pico años de carrera. Más de 20 y pico, no, más de 25, cerca de 30. No puedes entregar un producto así. No se puede. Es que tenía que ser ilegal. Y encima, es que encima vienes de We Are Not Your Kind, que es un disco que tiene una producción excelente, es uno de los mejores discos del grupo, es uno de los discos más impactantes, y luego te entregan esto y se te queda cara de gilipollas, porque es que no se te puede quedar otra cara. Pero es que incluso, si nos remontamos al disco anterior, de We Are Not Your Kind, el de Grey Chapter, este tenía una producción similar a este último, por eso yo pensaba que el productor era el mismo. Pero ahí tenía un sentido, la musicalidad iba acorde con esa producción. Aquí no, a este disco le pegaba una producción como la de We Are Not Your Kind, pero no la tuvo. Y eso hace que al final, pues, no me quiero repetir más, pero eso es una escucha que no se hace aburrida, no se hace pesada, pero es un disco que te puedes poner mientras friegas los platos y te va a decir lo mismo que si te lo pones a escuchar bien. Es decir, absolutamente nada. ¿Es todo horrible en este proyecto? Pues no, tampoco es eso. Aunque parezca cada rato que sí. Hay momentos en los que Sid y Craig, que por cierto este último ha dejado la banda, o sea, la banda de Slipknot nos queda a la mitad ya, prácticamente, que tienen momentos donde realmente brillan. Y Corey Taylor vuelve a dar una buena interpretación vocal. Es cierto que ya no está en esa carrera ascendente, como llevo diciendo, que en cada disco cantaba mejor que en el anterior, pero sigue dando una buena interpretación vocal y sí que se arriesga a hacer cosas un poco distintas dentro de la carrera del Slipknot y tiene momentos en los que las melodías suyas están bien. Es probablemente lo mejor del disco, aunque las letras no acompañan en este caso demasiado. Quizás los que peor salen parados son los guitarristas porque no destacan. No lo hacen mal, pero tampoco lo hacen bien, como todo en este disco prácticamente. Tiene temas como Jen, Decide, Medicine from the Dead, que a nivel individual funcionan. Son temas que están guays y que yo disfruto escuchándolo. Pero como no hay ninguna cohesión y no hay ningún discurso, pues al final se quedan como singles. Si esto hubiera sido una colección de 4 o 5 singles guapos, pues hubiera estado bien. Pero el problema es que te han vendido un disco de 50 minutos y no da la talla, no da la talla. Son las mejores cosas del disco eso, pues las interpretaciones vocales, algunos momentos instrumentales como los pianos del principio o del final. Son cosas que están guays, pero da pena porque este disco quizás si en vez de salir a finales de 2022 hubiera salido a finales de 2023 con un año más de trabajo, hubiera quedado un disco muy competente, muy bueno. Quizás no hubiera estado a la altura de los grandes, pero hubiera quedado un buen disco. Y no ha sido así, ha quedado un disco bastante mediocre. Conclusión, es el peor disco del grupo hasta la fecha. Es el trabajo más decepcionante del grupo hasta la fecha. Y me explico con lo decepcionante. Cuando All Hope Is Gone salió y fue una decepción porque veníamos del volumen 3, también hay que declarar que la decepción no fue tan grande como este. All Hope Is Gone es mejor disco. Luego vinimos a Grey Chapter y Grey Chapter tampoco que fuera un grandioso trabajo,
Pero como venías de un trabajo que no era gran cosa, pues The Great Chapter sentó bien, porque era mejor. Pero no puedes ofrecer el peor trabajo de tu carrera después de haber ofrecido uno de los mejores. Mi nota final para este trabajo, mira, voy a seros sincero. Yo tengo el guión aquí puesto en la pantalla para tener referencia siempre, y yo le tengo puesto aquí un 5. Pero voy a ser honesto conmigo mismo y a este disco yo le voy a poner un 4,5. Va a ser el primer disco que yo suspenda en el canal. Me duele que sea un disco del Ligno, pero no puedo deciros otra cosa. Este disco es insulso, es sin sustancia y creo que no tendría que haber salido en estas condiciones. Así que para mí, The End So Far es un 4,5. Hasta aquí la review de hoy. Me gustaría saber vuestras opiniones, me gustaría saber qué pensáis del proyecto. Ya digo que va a volver la regularidad al canal, o al menos eso voy a intentar. Y quiero traer cosas nuevas. Quería también quitarme ya el monográfico de Slipknot de encima, porque bueno, me ha llevado casi un año hacerlo, intercalándolo con otras cosas, y me apetece hacer nuevos monográficos y hacer cosas nuevas. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene.